¿Qué tal? De verdad que me da una gran alegría porque vamos a tener un invitado de lujo. Un invitado que viene de nuestra hermana República de Paraguay. Se trata del doctor Carlos Mateo Bulmeli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un placer de estar acá. Y cuando lo tenemos aquí para los jóvenes estudiantes de la Universidad Latina, también para nuestros docentes y para el público en general, es porque traemos de verdad una conversación muy interesante con el abogado político, tiene una trayectoria enorme, ya lo van a conocer ustedes, abogado político, expresidente del Congreso Nacional de Paraguay y además escritor paraguayo. Es conductor de un programa de radio que pronto se transformará en programa de televisión. Esperemos. Se llama Mirando Lejos. Mirando lejos. Esta es una frase, ahorita usted me decía, la tomó. De Ortega, de un ensayo de Ortega. Ortega fue o sea, quizás no fue un gran filósofo, pero fue un gran ensayista de la prosa. A mí me gusta mucho cómo ¿Lo ha inspirado a usted? No tanto así, pero digamos que hay cosas de Ortega que están muy bien escritas y que siempre son enriquecedoras. Muchísimas gracias. Que conste que Borges, el autor argentino, lo cuestionaba mucho, ¿verdad? Tanto como escritor y como filósofo. Decía que como escritor no se lo entendía como filósofo. O sea, ya verán ustedes cómo vamos hoy a aprender con el doctor Carlos Mateo Bulmeli. Vamos a redundar en dos conceptos que son muy humanos. Uno es el odio y otro es el amor. Son dos conceptos bien importantes para la humanidad y cómo una persona puede llegar realmente a ejercer la maldad a un grado extremo. De eso vamos a hablar nosotros en esta entrevista. Pero el doctor también, y yo quiero que nos comente antes de empezar a hablar de esa parte, con algunos aspectos que me parecen muy importantes que conozcamos. Primero, usted ha escrito, este es el tercer, usted ha escrito 13 libros y aquí lo tenemos. Sí. El andar del lobo. Sí. Ahorita vamos a profundizar en el libro El andar del lobo, que está nuevecito, se lanzó en el 2022. 22, sí, ahora. Correcto, Sí. pero antes de eso usted ha escrito 12 libros más. Sí, he escrito ensayos. Digamos, cuando yo estaba en la actividad política, escribía con un objetivo práctico. Es lo mismo que cuando, hoy estaba diciendo en un programa televisivo, cuando Hitler escribió Mi lucha, Mein Kampf, lo escribió con un propósito político. O sea, él quería aparentar ser un político filósofo, entonces, cosa que no lo era. Entonces redacta un libro, pero el propósito es que es un mosaico, ¿verdad? Ahí Hitler demostró que más que un refinador de buen alcohol, lo que era un coctelero genial, mezcla una cantidad de cosas, pero lo hizo con un propósito práctico. Yo en mi primera etapa de escritor fui ensayista, de hecho publiqué mi tesis doctoral, fue mi primer libro publicado, que lo publiqué en alemán, y luego fui desarrollando temas que tienen que ver con la política, como el desarrollo institucional, la reforma institucional del Estado y la calidad de la política, cuestión de Estado, la gobernabilidad democrática, y luego, el último ensayo que escribí fue mi pasantía por la ITIPU Binacional. Es un libro en donde mezclo desde un punto, con un estilo, con una prosa literaria, ya no con una prosa de ensayista, sino literaria, en mi experiencia en una represa que es la más grande del mundo, las negociaciones con Brasil y por sobre todas las cosas el impacto que tuvo sobre mí, un hombre que viene de las humanidades, el manejo de cuestiones que pueden parecer tan procaz para un hombre de letras como el manejo de la energía. Fue la primera vez que yo me aproximé no solamente a la gestión administrativa de una gran empresa, que ya es otro tema, la parte administrativa, tenía un frente diplomático, había que negociar con Brasil, tenía una cuestión política, por Itaipú es vista siempre como un botín de guerra, desde el cual se distribuyen las prebendas, pero también para mí hubo un nuevo escenario que me enriqueció mucho, porque fue la primera vez que que estuve en concubinato con las ciencias naturales. Ahí desarrollé una sensibilidad muy especial hacia las ciencias naturales,
cosas que nunca tuve presente. Y ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucho, porque quiero escribir algo al respecto, no sé si como novela o como un ensayo. Estoy leyendo mucho de física, estoy leyendo mucho de Newton, estoy leyendo mucho de Einstein, estoy leyendo mucho de la física cuántica, de Heisenberg, de Max Planck. Estoy un poco en ese escenario. No sé si va a terminar en un ensayo o va a terminar en una novela, todavía no lo sé, no tengo las ideas claras, pero digamos, esa experiencia de Itaipú, que fue mi último ensayo, me acercó, me intimé con las ciencias naturales. Yo veía, recuerdo que me sentaba en la represa y veía cómo el agua pasaba, venía, era turbinada y ahí salía la energía, o sea, la materia. Ahí descubrí algo que siempre escuchaba yo como un concepto abstracto. La materia es energía, la energía es materia, la energía se puede volver a convertir en materia. Yo no entendía eso y un día me senté desde arriba de la usina, miré el agua que se turbinaba, se hacía energía y entonces, digamos, visualizando, observando, pude comprender muchas cosas. Fue una experiencia muy enriquecedora, algo traumática también desde el punto de vista personal y político, pero digamos, también las experiencias negativas incrementan la vida de uno. Hay veces que el derrotado puede incrementar su vida mucho más que el victorioso. Yo siempre digo también que uno reflexiona mejor cuando es expulsado del paraíso y no cuando está en el paraíso. Estamos conversando con el doctor Carlos Mateo Balmelli, autor de este libro que tenemos acá, El andar del lobo, que ya casi vamos a conversar. Pero antes me llama mucho la atención un escritor, ¿verdad?, que es abogado y también es político. Usted fue presidente del Congreso de Paraguay. Sí. Eso fue al principio de este siglo, 2004. Sí, 2004, sí, sí. 2004. ¿Cómo fue su paso por la política? Y háblenos un poco de esto y cómo también su profesión ha incidido en ese escritor que tenemos hoy. Bueno, mi paso por la política, acá me está acompañando el embajador paraguayo José Félix Fernández Tigarribia. Digamos, de alguna manera él me conoció y empezamos a tener diálogo cuando yo abandonaba los pantalones cortos. Al final de mi mocedad, a los 18 años, nosotros hacíamos política en una actitud, no diría beligerante, porque el sistema astronista era un sistema muy hermético, muy controlado, muy vertical, pero sí teníamos una acción refutadora, contestataria, solíamos pintar paredes, solíamos enfrentarnos a la policía. Digamos, de alguna manera yo tuve una incidencia en el origen de lo que se llamó la Juventud Liberal Radical Auténtica de mi partido. Entonces, desde eso hice política de muy joven, fui muy precoz y tuve gente que me enseñó muchas cosas, como explico José Félix, porque está acá, pero mucha otra gente. Y luego eso me fui a Alemania, volví a Alemania, seguí haciendo carrera política. Y la política es una carrera, yo creo que hay que hacerla con ambición y no con compromiso. Entonces, hay que tener ambición. Y la ambición implica quizás cierto nivel de promiscuidad y de crueldad. Y a mí quizás me faltó todo eso, quizás fui cándido, porque creía que la política primero era un compromiso y después era una ambición. Y yo creo que un hombre como yo que leyó los discursos de Tito Livio, de Maquiavelo y El Príncipe de Maquiavelo, no entiendo cómo lo que racionalmente para mí era comprensible en Maquiavelo, yo no lo podía llevar a la práctica. Para mí la política era siempre la acción que estaba guiada por determinados valores éticos. Y no es así, lastimosamente. La política tiene aspectos canibalescos. Y muchas veces una actitud, insistir mucho en estos valores éticos, refrendan ese poema que dice que hasta el coraje envicia, ¿verdad? Entonces en política hay que tener cierta actitud pragmática, hay que saber frenar hasta cuándo uno es un político de convicción y hasta cuándo es un político práctico. Hay que distinguir bien lo que es la ética de la convicción, de lo que es la ética de la responsabilidad, que muy bien lo explica Max Weber, ¿verdad? La ética de la convicción es cuando uno actúa movido solamente por valores y descuida la importancia de los medios.
La ética de la responsabilidad es la ética que te explica la complejidad que existe entre el fin que vos perseguís y los medios de los cuales disponés. Entonces los medios, mirar los medios, te inducen a una actitud, digamos, más pragmática y más necesaria en la política. Yo creo que a mí me falló eso, y entonces también, como quizás en una actitud hasta algo pueril, infantil, ¿verdad? Me hastié, me cansé, entonces dije, voy a recurrir a mi interioridad, voy a recurrir a mí mismo. Y entonces me puse a escribir, y escribí ese ensayo sobre Itaipú. Y después me propuse, voy a hacer una novela, si a mí me gusta leer novelas. Y me salió una novela con cierto lirismo, que habla, que tiene como eje central el asesinato del general Anastasio Somoza en el Paraguay. Una historia que refleja un retrato de la época en el Paraguay y en Sudamérica entera. Y que me salió muy bien y que todavía se sigue vendiendo, ya es un bestseller, se vende en la versión de bolsillo. Y después, ahí tenía creo 50 años, después dije yo, ¿será que tengo que esperar 50 años para escribir otra novela? Y ahí escribí, digamos, A la sombra un destino. Y ahí fui escribiendo, hice en una interrupción, porque en mi país hubo un debate que yo estaba totalmente en contra, yo lo impugnaba, querían violar la Constitución, yo me opuse a eso. Y ahí de nuevo me involucré en la política, fui jefe de campaña de la oposición en las últimas elecciones, pero mirando siempre la política como compromiso más que como ambición. Y eso quizás sea un error en la política, quizás sea muy, muy noble, pero es un error en la política. La política tiene ambición, la política tiene vocación de poder. ¿Podemos entender entonces que la política de alguna manera incidió en que usted asumiera ese nuevo reto como ser humano de escribir? No, yo creo que las psicologías humanas son más complejas de las que nosotros nos imaginamos. Yo no creo que podamos reducir a pocas experiencias lo que es la psicología y el alma humana. El alma, bueno, un psicoanalista es un concepto para la psiquiatría, para los psicoanálisis, pero tampoco los psicoanalistas no nos pueden explicar qué es el inconsciente, dónde está la conciencia. O sea, uno puede hacer una radiografía, no sabe dónde está el inconsciente, ni el Uber-Ich, ni el super-yo, ni nada. Yo lo que creo es que existía una dualidad, una pugna entre el Mateo político y el Mateo escritor. Y el Mateo político saboteaba al Mateo escritor. ¿Ah, sí? Hasta que después llegué yo a la conclusión y me dije a mí mismo, quizás este no sea tu campo y tu campo sea la escritura. Y siempre a mí me gustó hacer estas cosas, pero yo lo postergaba mucho por el compromiso político. Y entonces ese compromiso político se adormeció, fue mutilado, o castrado, como quieras llamarle. Entonces floreció esa necesidad de escribir. Entonces yo escribo, me dirán, ¿y cuándo escribí? ¿Sos un escritor profesional? No, yo no soy un escritor profesional. Yo lo conozco a Mario Vargas. Yo sí le pregunté, ¿cómo escribí, Mario? Estuve varias veces con Mario. ¿Cómo escribí? No, yo antes de sentarme a escribir ya tengo el libro planificado. Y se levanta a las 8, trabaja hasta las 12 y después trabaja de 3 a 5, 6 de la tarde. O sea, no hace otra cosa. Yo no puedo darme ese lujo. Yo escribo los feriados, robándome los fines de semana, las noches. Ese es mi horario, pues yo trabajo, ¿verdad?, para poder suplir o complacer a mi familia y a mí mismo las obligaciones alimentarias. Y después escribo. Bueno, y tenemos el gusto de tenerlo en Costa Rica. De verdad que es un gusto para la Universidad Latina tenerlo aquí compartiendo con los estudiantes, con las y los estudiantes de la universidad y también nuestro cuerpo docente. Gracias, gracias. Y precisamente aquí tenemos el andar del lobo. Usted decía que en ese debate que hay entre el político y el escritor, florece el escritor. La pregunta que uno se hace, y vamos a empezar ya a conversar sobre el andar del lobo, ¿cómo empieza a florecer la idea de este libro? Porque estudiando un poco algunas entrevistas previas que usted ha hecho en Paraguay, usted explicaba que esto es un seguimiento a otros escritos que ha hecho antes. Cuéntenos un poco cómo nace y ahorita vamos a hablar de la historia como tal. Bueno, mira, uno escribe lo que lee, lo que se imagina
y lo que vive, en primer lugar. Yo con el libro El andar del lobo he terminado una saga de lo que yo denomino 3 biografías del alma, biografías del alma. Y El andar del lobo es una historia que yo quizás la fui incubando en el transcurso de toda mi vida. Mi padre era español y el bando de mi padre, o sea, mi abuelo era republicano, un médico republicano que tenía varios hijos y una de ellas era una tía mía que era una chica, una mujer muy revoltosa, entonces la tuvo que sacar de España. Entonces, como se hacía en aquella época, le llamó a mi padre que estudiaba medicina, le dijo, como contaba mi padre, lo cogió el brazo, acá no sé si es mala palabra, lo cogió el brazo y le dijo, tú la acompañas a tu hermana, yo no le envío solo a tu hermana, pero tu hermana tiene que salir de España porque aparentemente ella tenía un amor, un novio que estaba en un campo de concentración franquista. Ellos son valencianos, Valencia fue la última capital de la República, perdieron la guerra. Mi abuelo no era militante, era un médico afiliado al partido al PSOE, que era un partido, digamos, de clase media alta, no era un partido revolucionario ni nada. España, aparte, era un país agrario, no era un país industrial. A los obreros le quedaba además. Bueno, lo cierto que ahí se casa esta tía mía con un alemán que se llamaba Wolfgang. Él vivía en Río de Janeiro, llegó a ser un alto gerente funcionario de la Standard Electric y venía acá tanto a Paraguay y entonces él decía, yo llegar a miércoles, 2 meses antes llamaba por teléfono, aquella había teléfono, voy a llegar a la 1:30 miércoles, tal día, y salíamos a la calle a esperarle con los relojes, llegaba a esa hora exacta. Puntual. Puntual, una cosa increíble era. Y entonces yo crecí con él, o sea, venía, era un hombre muy dulce, muy tierno, muy cariñoso, y entonces yo le decía, contame de la guerra. Yo fui algo precoz en mi interés por la Segunda Guerra Mundial y por Alemania. Y también tenía una colección de estampillas, coleccionaba estampillas de Alemania, España y de Paraguay. Mi padre me daba una platita para irme al Solco, un lugar donde había una filatelia. Y en aquella época en Asunción se podía caminar solo por las calles, por más niño que uno sea. Y entonces él me decía, rascame el brazo y te voy a contar. Yo le tenía que rascar y le contaba, decime la guerra. Y él al principio no quería hablar mucho. ¿Tenía usted qué edad más o menos? Yo no sé, 8, 9. Era un niño. Una criatura. Sí. Y pues yo quería saber cómo fue esa guerra, cómo fue. Y él iba soltando a poco cosas en el transcurso de los años. Y una vez le pregunté, ¿y por qué te fuiste al Frente Ruso? Ahí me explicó que sus padres no eran nacionalsocialistas, no se afiliaron al partido. Cuando hablaba del Führer, él realmente se transformaba, se volvía melancólico y nostálgico. Me contó que lo enviaron a Dinamarca, dijo, en Dinamarca no había guerra, sometimos a los daneses enseguida. Me dijeron que irnos a París. Dijo, París era una vacaciones. Es más, dijo otra cosa que como estábamos en cámara no quiero contar, ¿verdad? Y después dijo, yo voluntariamente me ofrecí para ir al Frente Ruso. Y él habrá tenido 19, 20 años. Y obviamente yo le pregunté, ¿qué pasó en Rusia? Y me contaba los mongoles y el odio que él tenía al pueblo eslavo, a lo euroasiático. Me sorprendió más que al pueblo judío, al concepto del judaísmo. En el caso de Wolfgang, el real, el que me inspiró, digamos, para la novela. Después lo único que contaba es que huyó, que era la huida y que al final lo único que querían era entregarse a los norteamericanos. Y después fui yo descubriendo lo que fue la ocupación alemana, la brutalidad, haber generado maquinarias para provocar un genocidio en el sentido de acabar con una raza, porque había muchos judíos que no tenían religión, eran ateos. Einstein, Marx, eran todos ateos. Y me sorprendió mucho, fui creciendo y fui descubriendo las barbaries que se hacían. Y entonces yo no podía entender nunca cómo un hombre que era tan tierno con nosotros, tan dulce, tan cariñoso, con 5 hermanos que nosotros somos todavía, podía haber estado en esa invasión. Y si él estuvo en esa invasión voluntariamente, yo me puedo imaginar que él participó en las fosas comunes, porque al principio se mataba en fosas comunes a tiros.
hasta que después se comprobó que eso producía un gran estrés entre los soldados. El mismo Himmler, el jefe de la SS, cuando una vez presenció una matanza en fosa, le saltó sangre en el anteojo y se desmayó. Cuando llegaron a Ucrania, porque el objetivo del Führer era Ucrania por los alimentos, la autarquía alimentaria de Alemania, el Cáucaso por el petróleo, noté que pero él nunca me habló de eso, nunca me habló de eso. Pero yo me fui descubriendo. Entonces, ahí es que hay una pregunta antropológica en el libro. No es una pregunta moral, es una pregunta antropológica, tampoco filosófica, sino cómo es posible que en el corazón humano, en el alma humana, puedan solicitar su sitio, puedan habitar sentimientos tan encontrados como el odio y el amor. Entonces eso a mí siempre, cuando fui creciendo, yo me fui a estudiar a Alemania. Fue una pregunta que usted siempre se estaba haciendo. En la medida que yo iba descubriendo que las estampillas no decían todos, pues los sellos postales no decían todos, yo coleccionaba sellos postales y bueno, después murió él también, ¿verdad? Murió él y yo fui descubriendo, entonces después leí un libro sobre cartas de soldados alemanes que escribían, que remitían desde el frente ruso, del frente soviético a Alemania, y uno veía cartas de padres que preguntaban, ¿y Hans salvó el examen? Y se están alimentando bien los chicos, y vos me extrañás, yo te extraño, yo te amo, yo te quiero. Eran seres humanos. Yo creo que la gente que ocupó la Unión Soviética y el nacionalsocialismo, por eso dije al principio, Mein Kampf, mi lucha, fue un libro hecho para adoctrinar e ideologizar a un pueblo. Yo creo que se actuó con tanta crudeza, con tanta maldad, porque creo que eran peones de una ideología, la ideología nacionalsocialista. Ahora, dentro del libro El andar del lobo, hay un personaje, Wolfgang. Sí. Amplíenos sobre esto, por favor. Bueno, Wolfgang, que le da el título a la obra, porque se llama El andar del lobo. En alemán, ustedes saben que gramaticalmente se pueden construir las palabras. Sí. Entonces, Wolf es lobo, Gang es caminar. Entonces, yo lo traduje en El andar del lobo, con una suspicacia para un lector culto, o sea, no un lector culto, no quiero, por favor, menospreciar, a un lector que conozca ciertas cuestiones pormenorizadas de la segunda, o del esquema nazi, pudo haber leído ya que también lobo era el término que Hitler le gustaba que le dijeran. Entonces, la vida de Wolfgang, pero también algunos pueden decir, pero también puede ser la vida de Hitler, porque acá habla de la historia alemana, especialmente en el periodo donde lastimosamente este señor fue el centro de gravitación de la política europea y todas las secuelas y los crímenes que se cometieron. Wolfgang es un personaje que nace 10 años antes de que se firme el Tratado de Versalles, pero nace en el mismo día que se firma, 10 años después. Él nace y 10 años después se firma el Tratado de Versalles. Entonces él crece con el resentimiento. Después de la Primera Guerra Mundial hubo mucho resentimiento en Alemania, sí. Y eso había que entender. Y la comunidad internacional, Francia, Inglaterra, los países vencedores, creo que le sometieron a Alemania a unas condiciones muy draconianas. De hecho, Lord Maynard Keynes, el gran teórico de la economía que hace la economía estimulando la demanda, que salva la crisis del 29 del 30, sus ideas, dijo que fue una injusticia, o sea, el Tratado de Versalles fue una ofensa. Por muchas circunstancias. Primero, pues, declara que Alemania y sus aliados fueron los responsables de la guerra y de los muertos. Cuando en la Primera Guerra Mundial yo creo que hubo un concierto de no ponerse de acuerdo para evitar la guerra. Yo creo que no fueron solamente los alemanes. Los franceses estaban resentidos por haber perdido en Sedan en 1870, porque los alemanes firmaron la unidad de su imperio en 1871 en el Salón de los Espejos de Versalles. Los ingleses, que siempre buscaban el equilibrio continental, veían que Alemania militarista estaba desequilibrando. El imperio austrohúngaro en decadencia, que los alemanes le dan un cheque en blanco para que entren en Serbia, y en Alemania que había un militarismo, sí, es real, que quería la guerra, pero decir que la Primera Guerra Mundial fue exclusividad de los alemanes
y ponerlo en el tratado fue una injusticia. Y después una cantidad de sanciones. Una gran porción del territorio alemán fue cercenado, cedido a Polonia, se creó Polonia, se consolidó el Estado polaco, que siempre fue un Estado muy dividido, se creó el Estado de Checoslovaquia, que antes no existía, los Sudeten, que formaban parte, no era Alemania, pero formaban parte del Imperio Sacrosanto, del Sacro Imperio Romano Germánico, Danzig, donde nació Schopenhauer, pasó a manos polacas, Prusia del Este, donde nació Kant Königsberg, pasó a ser de los rusos, parte de territorio de los países balcánicos que eran alemanes también pasaron. Entonces, y más la gravosa deuda que se pagó, y más la ocupación en el año 1922, cuando los alemanes no pudieron saldar la deuda de Versalles, Francia ocupó el Ruhr militarmente para confiscar el carbón. Entonces había muchas ofensas. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania sale con mucho resentimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania sale con mucha vergüenza, que son dos cosas diferentes. Y de hecho, Wolfgang es de los personajes que cree que no hubo dos guerras, sino una sola, que la segunda es... Solo una. Solo una. La segunda es la conclusión de la primera. Porque Alemania el pueblo alemán, no te olvides que en la Primera Guerra Mundial no se luchó en territorio alemán y Alemania militarmente no fue vencida. Alemania implosiona interiormente. El ejército se niega, las bases de la marina se niegan a seguir peleando, había movimientos obreros, hubo una revolución de octubre en 1918, porque para la visión del comunismo internacional, el país propicio para una revolución marxista no era la Rusia agraria, sino que era la Alemania industrial. Entonces esperaba que implosione Alemania, Rosa Luxemburgo, toda esa gente creía que implosione interiormente a Alemania, y bueno, eso fue lo que le condujo a que Alemania tuviera que firmar el armisticio y después el Tratado de Versalles. Y Hitler y el nacionalsocialismo parte del mito de que los judíos le dan una puñalada al ejército alemán y que los comunistas le dan una puñalada al ejército alemán. Por eso es que el nacionalsocialismo es antisemita, pero también es anticomunista. Y casualmente la idea de Marx y la idea de Stalin eran ideas inspiradas en un marxista, que era Karl Marx, ¿verdad? Sí. Y entonces Hitler, los nazis, creo yo, el nacionalsocialismo, hay veces, yo me pregunté muchas veces, que eso no lo dice Wolfgang en el libro, ¿cómo se animaron a llevar hasta el final el holocausto, cuando se sabía que la guerra, en 1941, el sentido común decía que los alemanes no ganaban la guerra, cuando no ocuparon Moscú, se sabía que la guerra no se ganaba. Pero ¿cómo es que después, en 1942, decía, vamos a llevar hasta el final la eliminación de los judíos de Europa, el exterminio? Porque la ocupación de Polonia, de Bielorrusia, de la vastedad del territorio ruso y de Ucrania, tenía el propósito, primero, de destruir los estados y de los países bálticos, fueron destruidos. Primero fueron destruidos por Stalin. Del 33 al 39 Stalin se encargó de asesinar. Y del 39 al 45 se encargó Hitler de asesinar. Pero de hambre murieron 14 millones de personas, en 3 millones y algo de kilómetros cuadrados. Nunca en la historia de la humanidad, en un territorio tan focalizado, murió tanta gente en ese periodo de tiempo. O sea, fue una masacre de todo punto de vista. La pregunta, estamos conversando con el doctor Carlos Mateo Balmelli. Estamos presentando el libro El andar del lobo y precisamente es una justificación también para hablar de estos temas tan importantes, porque es importante saber nuestra historia para no volverla a repetir, ¿verdad? Queremos... ¿Cómo puede, usted ahorita sí hace recuento y he leído algunas o he estudiado algunas de sus intervenciones anteriores, cómo el ser humano es capaz, cómo llega el ser humano a ser capaz de por ejemplo, dar tanto amor, pero también de dar tanto odio? ¿Cómo puede uno entender que un soldado
puede estar al frente de la batalla, gaseando a las personas, pero también escribiéndole una carta a sus familiares. ¿Cuál es su conclusión? Sí, mira, ¿Qué llega a usted cuando lee todo esto, estudia esto? Mira, yo creo que hay, en primer lugar, hay elementos que son muy importantes. Tanto el mentor de Hitler fue Mussolini. Y Italia y Alemania tienen dos cosas en común. En primer lugar, el fascismo fue un movimiento de masas en Italia y el nacionalsocialismo fue un movimiento de masas en Alemania, que se dan en los dos estados tardíos por excelencia en Alemania. Mi país es estado de 1811, Paraguay es un estado. No era reconocido, su independencia no era reconocida, pero era un estado embrionario, cartilaginoso, pero era un estado. Sin embargo, Alemania no era un estado, e Italia tampoco. Entonces, alguna vez la historia, o la filosofía de la historia, tendría que pensar a entender qué rol juega el Estado en todas estas cosas para que un hombre, para que un pueblo, para que una dominación política pueda actuar tan desenfrenadamente y sin ningún tipo de recaudos morales. Porque el nacionalsocialismo tendría bien en claro que para que ellos pudieran matar libre e impunemente, tenían que destruir los estados. Entonces yo creo que es un detalle que no hay que dejar, era una política deliberada. Acá hubo deliberación, no hubo, como se cree, que fueron solamente un grupo de matones y de asesinos, no. Acá hubo un proyecto que dio, que vos me decís, un proyecto, ¿y cómo se explica ese proyecto? Y quizás ese proyecto se explique porque, y ahí es donde Schopenhauer tiene una gran vigencia, porque dice, por la irracionalidad. La irracionalidad está presente en la convivencia humana y va a seguir estando. Y Schopenhauer decía que con un concepto de la voluntad, que no vamos a entrar ahora a tocar ese tema para no confundir a los estudiantes, Schopenhauer es el filósofo que dice la irracionalidad es latente. Schopenhauer divide entre razón y voluntad. La razón es una herramienta de la voluntad es mucho más poderosa y en la voluntad está la irracionalidad. Entonces esa irracionalidad de la planificación del Tercer Reich, del Dritte Reich, yo creo que tenía sus elementos racionales, pero que expresaba una gran fuerza irracional que viene de abajo para arriba. La destrucción de los estados es un elemento clave para entender cómo es que pudieron matar. Está demostrado que cuando destruyeron Polonia, rusos, o sea, soviéticos y alemanes, Bielorrusia, Ucrania, es donde más matanzas se cometieron. Sin embargo, donde se mantuvo, en los países bálticos, sin embargo, donde se mantuvo el Estado, por ejemplo, Mussolini no deportó judíos, deportó al final, pero cuando ya Alemania tomó el control del norte de Italia, creo que 8.000 deportaron. En la Francia ocupada, en la Francia que colaboró con Hitler, con Alemania, se deportaron, pero por sobre todas las cosas los judíos que eran deportados eran los judíos que venían de Polonia, no los judíos que tenían la nación. O sea, había una burocracia y un Estado que impedía ciertas cosas. Entonces hay que entender acá el rol, y eso lo dice como parte de su filosofía de la historia. Pues explico que es una novela esto, no es un libro de filosofía. Yo esto camuflallé, yo de contrabando metí todas estas cosas y lo pongo en su discurso para justificar lo dañino que fue para... Este señor Wolfgang cree que de la paz de Westfalia viene la anarquía en Alemania, y que Alemania anárquica y separada entre cientos feudos, reyes, pequeños imperios, o Prusia, los Habsburgo, etcétera, etcétera, todo ese estado tardío, esa solución de la paz de Westfalia de 1640, creo que era, si no estoy equivocado, cojos egius religión, que mandan la religión, fragmentó a un pueblo. Y entonces él dice, necesitábamos un Führer que nos una. Al principio fue Bismarck, pero Bismarck no acabó el trabajo. Entonces necesitábamos un hombre que uniera, y ahí viene el pangermanismo. Y Alemania había en Rusia, había en Polonia, había en todos lados, en la zona este especialmente. Estamos conversando con el doctor Carlos Mateo Valmelli.
autor de este libro, El andar del lobo, y estamos aprendiendo muchísimo de la historia, de lo que ha sucedido con la humanidad, donde el hombre, el ser humano es capaz de cosas que realmente son incomprensibles, ¿verdad? Mira, yo creo que son injustificables, pero son comprensibles. Mira, yo te diría que hay muchos ejemplos en la historia en donde, y después de la Segunda Guerra Mundial, y antes estaba los turcos se van a enojar conmigo, pero el genocidio de los armenios, y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos la guerra de descolonización, tenemos Vietnam, tenemos Yugoslavia, el problema digamos, de Yugoslavia que se desintegra, de los Balcanes, ¿verdad? No la balcanización de Yugoslavia y lo que significó eso, y cómo hubo un criterio racial para asesinar. Entonces, para gente como Wolfgang, las guerras, estos momentos son momentos estelares, en donde el hombre se eleva, en donde la guerra es parturienta, crea los nuevos hombres, crean los órdenes políticos y sociales superiores. Porque Wolfgang es un hombre que cree que no se construye con la igualdad las sociedades, sino las sociedades se construyen con la grandeza. Por eso hay una frase muy significativa de él que dice: el hombre fuerte puede elegir ser débil, pero el débil nunca va a elegir ser fuerte, no puede elegir ser fuerte. Entonces él establece una jerarquía dentro de los hombres. Él establece una jerarquía que le permite, la jerarquía entre los hombres le permite la jerarquía racial. Ellos creían en una jerarquía racial. Ellos creían que había razas superiores y habían razas que eran inferiores. Y entre las razas inferiores estaba la raza judía, que no es una raza, porque ahí los judíos no podemos definirlos ni por raza ni por religión, porque hay judíos negros, rubios, de todos los colores, y después hay judíos que no son creyentes. Entonces, y el eslavo era una raza inferior que tenía que ser sus hijos germanizados y exterminados. La guerra en la Unión Soviética era una guerra de exterminio. La guerra en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Noruega, era de ocupación. Ellos reconocían que había en otro estado. En la Unión Soviética era el exterminio. Por eso Wolfgang dice, y cambia el ángulo del que mira la guerra, dice: la gran guerra no fue en Francia, no fue en Inglaterra, la gran guerra fue en el frente ruso, que cambia el ángulo. O sea, el pueblo heroico, el pueblo más sacrificado en la guerra fue el ruso. Doctor, vamos a ir a un corte y ya volvemos en unos segundos de nuevo con esta interesante entrevista, El andar del lobo. Volvemos con el doctor Carlos Mateo Valmelli. Estamos hablando del libro El andar del lobo y estamos haciendo una retrospectiva de la historia de la humanidad, de lo que ha sucedido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un fenómeno que realmente es complejo y usted nos está ayudando a entenderlo, a profundizar en él. Aquí tengo unas frases que usted rescata en el libro El andar del lobo y quiero leerla y repreguntarle a partir de ahí. Yo necesitaba comprender por qué en el corazón solicitan su sitio el odio y el amor. También dice: me inauguré experiencias insólitas que circundaban el arquetipo de la raza superior, el desafío del superhombre, el holocausto y la posesión del amor. Sí, el problema es que acá Nietzsche tiene una influencia en Alemania. O sea, Hitler, su hermana que estuvo en Paraguay, dicho sea de paso, Elizabeth Foster, el marido fue a querer hacer una colonia en el Paraguay, de Nueva Germania. De hecho, el pueblo existe, se llama Nueva Germania, se llama. Llevó un grupo de alemanes que eran muy antisemitas. Nietzsche nunca fue antisemita. Nietzsche cuestiona los valores. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que dice un sistema de valores ha muerto, tiene que nacer un superhombre para que imponga nuevos valores. El superhombre es el que es capaz de poner nuevos valores en una sociedad. Entonces,
En el fondo, el ataque judío era eliminar una serie de valores. No, claro, la filosofía, ellos interpretan a Nietzsche a su manera. Nietzsche no fue, no, es un filósofo que no hace un sistema, como hizo Hegel, como hizo Kant. Él no era un filósofo con un sistema, no sistematizó una filosofía. Primero porque tenía problemas para escribir por los ojos, él era filólogo también, entonces escribe con aforismos, así habló Zaratustra, así es un libro, pero digamos, su estilo no le permitía, pero se prestan muchas interpretaciones. Y yo creo que hay una interpretación equivocada que hace el nacionalsocialismo, pero a propósito. Por sobre todo hay una filmación que hace un discurso de Hitler, el triunfo de la voluntad. Y es la idea del superhombre, y que ellos lo asocian a la idea de la raza superior. Entonces, pero la idea del superhombre para Nietzsche es otra cosa, para Hitler es otra cosa. Entonces, él interpreta la idea del superhombre en la visión nazi, no en la visión que yo interpreto de Nietzsche. Nietzsche tenía otra visión del superhombre, es la autosuperación personal. Es el hombre que viene y que dice, Dios ha muerto y tiene la capacidad de imponer nuevos valores dentro de la sociedad. En cambio, la idea del superhombre que manejan el nacionalsocialismo es la idea que tiende a apuntalar, a refinar la noción de que hay una raza superior. Y nosotros, los nórdicos, los arios, somos los que tenemos que propender a ser superhombres. Y yo creo que ellos creyeron en eso. En última instancia, Alemania en aquella época tenía, creo, 70 millones de habitantes y tuvo una ocupación en muchos territorios europeos, ¿verdad? Ellos tenían una idea. Por eso que la élite nacionalsocialista no era un grupo de bravucones, era gente formada. Goebbels se doctoró en la Universidad de Heidelberg. O sea, no era un cualquiera. Su profesor fue un judío, el que le dirigió la tesis doctoral. Göring era un héroe de guerra. El carnicero de Praga, Heinrich Heydrich, era un hombre que tocaba el piano, fue marinero, fue piloto, era campeón ¿cómo se llama esto? De la espada. Y era un hombre que ofrecía conciertos y él mismo tocaba el violín. Muy cultas. O sea, no te olvides que en esa época, con los judíos dentro de Alemania, Alemania tenía el 39-38% de las nominaciones a los premios Nobel eran alemanes. La química, la filosofía analítica, Felder, alemán, en la química. Fíjate en la física, Max Planck, Einstein, refutadores del canon obligatorio y establecido de la física de Newton. Ellos empiezan a refutarlo y a cuestionarlo. La física cuántica de Heisenberg. O sea, era gente que tenían premio Nobel, Thomas Mann, escritores de Stefan Zweig, o sea, tenían Hermann Hesse, o sea, eran descendientes de Kant, eran descendientes de Hegel, de Goethe. El personaje dice, hubieron 4 civilizaciones, la persa, la griega, la romana y la alemana. Estamos conversando con el doctor Carlos Mateu, autor del Andar del Lobo. Hay una frase que usted también dice, la curiosidad me dominaba y necesitaba entender por qué habitaban en el corazón sentimientos nobles y también ruines. Le hago la repregunta, usted necesitaba entender. Ese fue su planteamiento inicial. La pregunta ahora es, ¿usted la entendió? No, yo creo, mira, en primer lugar, la idea del mal pone en entredicho hasta la misma, o sea, la omnipotencia de Dios. Si el mal existe entre los seres humanos y los seres humanos practican el mal, quiere decir que Dios no tiene una capacidad omnipotente, porque Dios no es el origen del mal. A no ser que tengamos una visión muy panteísta, en donde, como Spinoza, en donde identifiquemos naturaleza con Dios. Spinoza fue prohibido en la época por judío, no sé, su lectura estaba prohibida en Alemania.
Entonces decimos, si somos todos Dios, por el panteísmo, o sea, yo soy el bien y yo soy el mal. Pero si tenemos una visión del mundo y de la realidad separada de Dios, y Dios es un elemento separado, entonces no sabemos cómo es que Dios permite que haya tanto mal en el mundo. Entonces yo creo que las nociones del bien y del mal las resolvió un filósofo de Königsberg, el más grande de todos, Kant, en donde él dice, más allá de ideas metafísicas, exista o no exista Dios, pues yo no puedo, Kant decía, yo no puedo demostrar que Dios existe, pero tampoco puedo demostrar que existe. Entonces él cree que dilucidando a través de la razón se puede establecer ciertas máximas morales y de conducta y ciertos valores, independientemente de digamos, de un antecedente metafísico. Yo creo que eso es lo que resuelve que los seres humanos podamos entender, sin necesidad de una metafísica que la respalde, de que la dignidad del hombre es intachable, que la dignidad del hombre no puede ser manoseada, no puede ser vejada, y que los seres humanos nos pueden integrar, digamos, libros de contabilidad. A mí cuando yo escribía este libro, siempre me pregunté si yo tenía un interés en enmendar algo de la vida de los pueblos, de la sociedad. Sería muy pretencioso querer enmendar. Un libro no puede enmendar los horrores que se cometen en la historia. Lo que sí creo es que después de hablar de tantos millones de muertos que causó esta guerra, estamos hablando de cerca de 40 millones de muertos, es importante que los muertos no queden como cifras de contabilidad, sino es importante ponerle a cada rostro, a cada número un rostro humano, para poder sensibilizarnos. Yo creo que si la gente, por eso la figura de Wolfgang y el final de la novela, cuando él se enamora, y bueno, no voy a revelar la novela y su final, creo que acerca esa humanidad, esa necesidad de humanidad, de que los que fueron exterminados, no sean solamente un asiento contable, sino que a esos números hay que ponerle un rostro, un nombre y una vida. Doctor Carlos Mateo, usted fue político en Paraguay antes Sí. de ser escritor. ¿Qué podemos aprender los latinoamericanos de esta historia, de esta situación tan lamentable? Yo lo que creo, aprender qué, te digo, repito, mi idea no fue escribir para que la gente enmiende o crear un catálogo. Pero tenemos nuestra propia historia, los latinoamericanos. Sí, yo creo que en primer lugar hay que estar alerta. En segundo lugar, cuando yo planifico un desarrollo político, tengo que tener en paralelo previsto que ese desarrollo político puede estancarse y puede revertir de nuevo a formas atávicas de convivencia. Por eso es importante dejar que sea poroso el proceso político a la razón y a la ética. Por más que cueste mucho y que la voluntad sea más fuerte que la razón, es importante apuntalar a la razón. Para mí esas son cosas muy importantes. Yo pienso en el desarrollo político, no tengo que tener el optimismo de creer que la historia es lineal, que la historia no conduce eslabonadamente a formas superiores de convivencia. Yo creo que en ese sentido creo que el libro quiere aportar eso, una alerta, cuidado, esto puede volver a pasar, esto puede suceder. Está, como dice Wolfgang, el odio está en cada uno de nosotros. El odio está en cada uno de nosotros. Y cuando se actúa colectivamente, es diferente a la actuación individual. Y Hitler y el aparato nacional socialista hicieron que un pueblo pueda actuar como una comunidad, con valores totalmente distorsionados de la ética judeocristiana, que es la ética que nutre nuestra conducta. Doctor, las redes están llenas de odio. Es una realidad que tenemos actualmente. ¿Qué tan peligroso puede ser ese odio exacerbado en las redes sociales? Mira, el odio existe en el corazón humano. ¿Quién lo incuba? ¿Quién lo inocula en el ser humano? No lo sé. Lo que yo creo que lo único, repito,
Schopenhauer dice la razón es una herramienta de la voluntad es siempre más que la razón. Pero tenemos que fortalecer la racionalidad y tenemos que fortalecer a las instituciones. A mí me preocupa mucho en aquellos que creen que pisoteando las instituciones se puede represar el instinto animalesco que tiene el ser humano. Yo creo que las instituciones tienen que ser fortalecidas sobre un criterio de limitación del poder y de legitimación del poder. Pero lo que no podemos es abdicar en la construcción del proceso institucional dentro de las sociedades. Yo creo que la República de Weimar, que fue una república muy generosa, la constitución era una constitución muy generosa, también incidió en que eso termine en una debacle política. ¿Por qué razón? Porque permitía la fragmentación de la voluntad política, de varios partidos políticos. Pero aparte de eso, en ese periodo de entreguerra, en Alemania y en muchos otros países, estaba la guerra civil española, estaba la guerra civil rusa, el imperio otomano fue abolido, el imperio austrohúngaro, el zar ruso fue fusilado con su familia. Fueron tiempos muy tumultuosos, lo mismo que en América. Por lo tanto, yo creo que nosotros nunca tenemos que claudicar en la construcción de las instituciones, que las instituciones tengan criterios que sean porosas a la ética, que se entienda que el poder tiene que ser limitado, pero que el poder tiene que ser legitimado, y que se entienda que tiene que haber poder. No, o si no, porque cuando hay anarquía, la injusticia siempre pide su derecho a hacer uso de la palabra. Y los estados anárquicos, como la República de Weimar, se presentaba para el electorado y el pueblo alemán como una situación de anarquía. Ellos venían de los años de la previsibilidad que le daba el Kaiser. Ellos venían de un orden de la certidumbre. Y muy pocas veces los seres humanos saben guiarse por el principio de la incertidumbre. La incertidumbre le asusta al ser humano. Decía Machado, ni el ayer, ni el pasado, ni el mañana está escrito. O sea, la incertidumbre es una constante en la convivencia humana. O sea, el ser humano quiere... La certidumbre es refugio. La incertidumbre es un desierto sin arena para el ser humano. Doctor Carlos Mateo, sabemos que el libro El Andar del Lobo está en la Librería Internacional, sí. Ahí lo pueden adquirir. Mañana, sí. En un minuto, doctor, sí. En un minuto, ¿qué pueden encontrar esos lectores, a esa gente que le gusta leer, qué pueden encontrar en un minuto en El Andar del Lobo? En un minuto. En El Andar del Lobo van a encontrar un hombre que no justifica, que da las razones de por qué se comete el mal. Yo creo que El Andar del Lobo es un ensayo sobre el mal. No quiero caer en una visión dicotómica del bien versus mal, pero cuando uno mata sin considerar, o sea, cuando yo voy a matar a alguien por su color de piel, yo sé que en el vientre de esa madre que tiene un color diferente al mío, su hijo ya está condenado a muerte por el color de piel. Entonces, hay que tratar de entender eso, porque para destruir o para poder contener, que yo no creo que nunca podamos abolir o suprimir el mal de la convivencia humana, yo, sin embargo, creo que nosotros tenemos que entender la lógica y el palpitar del corazón del verdugo, y no solamente escuchar el gemido de la víctima o el silencio de las tumbas, o las flores que pueden crecer sobre las tumbas. Yo creo que es importante que nos aboquemos al estudio de la maldad con sus protagonistas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Carlos Mateo, gracias por concedernos esta entrevista para los estudiantes, las y los estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica
también para nuestro cuerpo docente y todos los padres y madres de familia que también son parte integral de la universidad, y también para todos los que pueden ver y compartir el conocimiento que ha tenido usted con nosotros. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Mateo es abogado, político, expresidente del Congreso Nacional de Paraguay, pero además escritor. Y realmente les recomendamos que puedan leer y aprender de la historia y aprender del andar del lobo. Muchísimas gracias.